Oiga, los seres humanos somos cosa seria. Como dicen, tras de cachetón con paperas. O sea, cometemos el error y después nos enojamos contra Dios. No nos humillamos a decir, Señor, de verdad, lo hice mal, perdóname, ayúdame a ver cómo soluciono esto que lo hice mal. No, nos enojamos y le echamos la culpa a Dios. ¿Yo para qué oro si Dios no me ayuda? No, yo lo primero que tengo que hacer es arrepentirme. ¿Y sabe qué hizo David? David dice, pequé contra el Señor. Lo reconoció. David no se puso con excusa ni a dile, Señor, y cómo así que, yo me vas a hacer quedar mal, que todo el mundo va a ver que mi hijo se va a acostar con mis concubinas, que va a venir todo eso. No, Señor, ¿cómo así? Entonces yo para qué voy a seguirte si usted no me va a ayudar. Hay gente que le dice a Dios que si usted no me va a ayudar, entonces a mí es que me sirve esa iglesia, a mí es que me sirve leer la Biblia, a mí es que me sirve buscar a Dios. Si vea lo que Dios hace. Algo que aprendemos a hacer los hijos de Dios es a ser responsables. Dios nos enseña a ser responsables y a aprender que el pecado tiene consecuencias. Y por eso nosotros aprendemos a ir en temor delante de Dios. Y cuando cometemos un error, ¿sabe qué? Vamos y nos humillamos, pero con humildad de corazón, decirle, Señor, pequé. Ahora te pido que me ayudes y me des la sabiduría cómo enfrentar y salir de la mejor manera en esta situación que yo mismo creé. Tras de que cometemos el error, luego culpamos a Dios, cuando los responsables somos nosotros. Lo que tenemos que hacer es humillarnos y decir, Señor, ayúdame a solucionar esto que hice mal, ten misericordia de mí. Escuche muy bien lo que le dijo Natán. El Señor ha remitido, no redimido. Hay una diferencia entre redimir y remitir. Redimir es una cosa y remitir es otra. La palabra remitir quiere decir perdonar o libertar a alguien de una obligación o pena. Nos remita el pecado, o sea, nos libere de esa obligación, de esa culpa. Es más, cuando nosotros pecamos, la culpa viene y nos golpea. Y Satanás junto con ella, porque él es experto en acusar. Y si tú tenías esto de culpa, le echa un poquito más para que te sientas más mal. Y ya ni quieras orar, porque niño, ¿para qué voy a orar si Dios no me va a escuchar, si ya la embarré? Son mentiras. Una característica de nuestro Padre es que sea cual sea el pecado, hermano, cuando usted cometa un pecado, cuando cometamos un pecado fuerte delante de Dios, piensa en David y diga, si Dios le remitió, no le redimió, la redención es otra cosa, le remitió a David sus pecados, a mí también. Porque aunque tú quizás no hayas desarrollado a día de hoy esa relación con Dios, mírate en David. David sí desarrolló esa relación con Dios y nos enseña en varios libros que él sabía que Dios era Dios perdonador, porque se lo habían contado, no, porque él mismo había fallado y no con cualquier pecado, adulterio y asesinato. Hermano, Dios es un Dios perdonador y no importa lo que hagamos. Yo por eso no te estoy diciendo que vayas a pecar para que vivas remitido todo el tiempo. Solo te estoy diciendo, y Dios hoy te dice, no importa lo que hayas hecho, si tú te acercas con corazón sincero y corazón puro, delante de mí yo te voy a perdonar. ¿Y para qué a mí me sirve que Dios me perdone? Porque ese perdón me lleva a restaurar mi comunión con Dios, a desarrollar mi relación con Dios de una manera correcta y a recibir de parte de Dios esa sabiduría para poder corregir lo que he hecho mal. Y eso fue lo que empezó a hacer David. Si usted lee la palabra, como decíamos ahora, la diferencia entre Saúl y David. Los dos pecaron delante de Dios. Ya lo hemos estudiado antes, pero ¿qué hizo Saúl? Saúl se excusó, nunca dijo, he pecado contra el Señor. David sí. ¿Y por qué a David le importaba tanto que Dios le perdonara? Porque usted sabe que cuando nosotros pecamos contra Dios, esa comunión con Dios se ve cortada. Ya no es la misma comunión, porque Dios y el pecado no pueden cohabitar. Entonces David ya sabía lo que había experimentado Saúl. Saúl ya había experimentado que ¿qué pasó? El Espíritu de Dios se fue de Saúl. Y se lo voy a leer en primer libro de Samuel, número 16, versículo 14. ¿Por qué es tan importante
que cuando yo peco, ir delante de Dios pidiéndole al Señor que me perdone. Porque cuando yo peco, yo contristo al Espíritu. Si el Espíritu Santo está apagado en mí, como lo estudiamos en 1 Tesalonicenses 5:19, ¿qué pasa? Mi comunión con Dios está muerta. Hermanos, es tan importante nosotros llevar una vida de reconocer que hemos fallado y que sepamos que Dios está siempre con los brazos abiertos para perdonar. Como ya hemos estudiado, usted sabe que en el Antiguo Testamento el aceite se usaba para ungir a reyes, a sacerdotes y profetas en algunas ocasiones, que eran las autoridades a través de las cuales Dios manifestaba su autoridad y su presencia en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando se desarrollaba esa sombra y figura que derramaban ese aceite, por ejemplo, sobre el rey, no era solo el chorrete del aceite que le echaban encima, no, hermano, ese aceite estaba representando que el Espíritu Santo de Dios venía a morar en esa persona. Cuando Dios escoge a alguien para un propósito, una cosa es que todos tengamos el Espíritu Santo, pero otra cosa es la manifestación del Espíritu Santo en tu vida para lo que has sido elegido. Pero ¿qué pasó en Saúl? Cuando Dios desecha a Saúl, ¿qué pasa? Vamos a leer en primer libro de Samuel 16:14, dice, y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Cuando Dios dice, yo desecho a Saúl, o sea, Dios a Saúl no lo perdonó. Dios no manifestó su remisión sobre Saúl. ¿Y qué pasó? El Espíritu de Dios no era el aceite, por eso hasta el día de hoy necesitamos aprender que no es el aceite. No fue que a Saúl fueron y le limpiaron el cuerpo del aceite que le habían echado la primera vez cuando lo ungieron como rey. No, era que ese aceite representaba la unción del Espíritu Santo y era verdad que el Espíritu Santo venía a morar en esa persona. En el momento que Dios desecha a Saúl, ¿qué pasa? Esa unción del Espíritu Santo ya no estaba en Saúl, o sea que Saúl perdió la comunión con Dios. Y David sabía esa verdad. David había visto a Saúl atormentado. Hermanos, cuando nosotros perdemos esa comunión con Dios, viene tormento, viene turbación, viene amargura, no nos hallamos, vivimos mal geniados, desesperados. De esta vida yo no le encuentro sentido. Y usted va a la iglesia y es más amargado que los que no se congregan. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene apagado el espíritu por causa del pecado. Y eso fue lo que le pasó a Saúl y David lo sabía. David fue y se humilló delante de Dios y en muchos salmos él le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, se lo puede buscar. Y todas esas oraciones de David tenían un sentido porque él ya había visto cuando Dios apartó el Espíritu Santo de Saúl, el tormento, tanto así que David llega a ser conocido donde Saúl. ¿Por qué? Porque David, un pastorcillo de ovejas, termina en la realeza. ¿Por qué? Porque él tocaba el arca. Y dicen que cuando David tocaba, el Espíritu de Dios se manifestaba de tal manera que le traía paz a Saúl. El Espíritu ya se había apartado de Saúl, pero ahora el Espíritu Santo estaba en David. Y estamos hablando de Antiguo Testamento. Estamos hablando de Antiguo Pacto, para que nosotros entendamos la importancia del Espíritu Santo. Y la importancia del Espíritu Santo no está en el aceite. La importancia del espíritu que te derraman no está en si yo ungo el ordenador, si ungo los zapatos. No, el poder y la importancia del Espíritu Santo está si esa presencia está viva en mí. Hermano, usted puede duchar todos los días con aceite, pero si usted no tiene comunión con Dios, eso no sirve de nada. Que sirve es la comunión que yo tengo con Dios, y esa comunión solo la mantengo viva a través de un arrepentimiento genuino, a través de una confesión de pecado, porque cuando yo no llevo una vida de arrepentimiento, de reconocimiento de mi pecado y en mi maldad, el Espíritu se apaga en mí y viene aflicción y viene desánimo, viene tormento, viene desilusión. Ya no quiero volver a la iglesia, ya no quiero seguir a Cristo, ya no entiendo lo que es el evangelio, porque cuando en una persona el Espíritu Santo no habita, dice que el cuerpo sin el Espíritu está muerto. David sabía y él vio la turbación que experimentó Saúl cuando el Espíritu de Dios se alejó de él. Cuando esa unción ya no estaba en él, pero no me refiero a esa unción del aceite que le derramaron, no, esa unción de la presencia misma del Espíritu Santo que venía a habitar en los reyes, que venía a habitar en los sacerdotes. Por eso él dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará
en vosotros, con vosotros y en medio de vosotros. 3 manifestaciones del Espíritu. Pero la iglesia durante años se quedó con una manifestación externa y dejó de importarle la mayor manifestación del Espíritu, y es esa presencia que nos habita, esa presencia que contristamos cuando pecamos. Por eso, hermanos, el pecado y que Dios remita nuestro pecado es tan importante. Porque aunque hayamos fallado y vengan consecuencias a nuestras vidas, esa presencia del Espíritu nos va a llevar a toda verdad. Dios, cuando nos perdona, Él no nos deja hundidos. No, pues sí, yo te perdono, pero a sufrir. No, Él dice, a ver, hijo, ya la embarró, lo hizo mal, me desobedeció, pero ahora yo le voy a explicar cómo usted va a salir de esa. Y yo le voy a mostrar el camino. Y lo que yo le prometí lo voy a cumplir. ¿Usted dónde se está inventando eso, Yarley? No me lo estoy inventando, fue lo que pasó con David. De esa relación luego salió Salomón, el rey sabio. ¿Y sabe qué? De David viene Jesús. De David, de aquel hombre que mató, de aquel hombre que adulteró, pero fue un hombre que se arrepintió y que él sabía la importancia de tener la comunión con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Hermanos, que aprendamos a ser responsables, que aprendamos a confiar en el amor de Dios, en la gracia y en la misericordia, pero que aprendamos a ser humildes de corazón. Y que cuando nos equivoquemos vamos delante de Él, porque Él estará con los brazos abiertos para recibirnos, porque dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué dice eso? Porque es tan difícil que una persona reconozca verdaderamente que ha fallado delante de Dios. Y Dios, después de Él hacer eso con nosotros, siempre nos va a pedir algo, hermanos. Y es que todo lo que Él hace con nosotros lo hagamos con los demás.